¿Sabían que el hurto y el robo no son lo mismo? Hola, buena tarde a todos. Mi nombre es Olivia Camposeco y soy una de las integrantes del Grupo 4. A nosotros nos corresponde hablarles un poco sobre el tema de delitos contra el patrimonio. Los demás integrantes de mi grupo son Wendy Quiñones, Saraí Silvestre, Carla Morales y Maday Ochoa. Comenzaré con los dos primeros temas, que son el hurto y el robo. A mi parecer, de los delitos contra el patrimonio más frecuentes en nuestra sociedad. Pero para comprender un poco más esto, vamos a empezar definiendo qué es un delito contra el patrimonio. Diremos que son aquellos que atentan contra los bienes tutelados de una persona, causando en ella un daño o perjuicio. Muy bien, dicho esto, procederemos. Nadie duda que la inseguridad ciudadana sea uno de los principales problemas por resolver en nuestro país. Los recientes y consecutivos asaltos a bancos o las constantes noticias sobre robos y en general sobre delitos contra el patrimonio impiden que vivamos en tranquilidad y confiando en nuestras autoridades. Pero ¿cuáles son los delitos contra el patrimonio más frecuentes? ¿Cuál es la diferencia entre un hurto y un robo? ¿Existe algún monto mínimo para hablar de hurto? ¿Existe algún monto mínimo para hablar de robo? ¿Es posible sancionar a una persona con cárcel mientras comete alguno de estos delitos? Estas y otras preguntas serán abordadas en esta exposición. De los delitos más comunes contra el patrimonio son el hurto y el robo, como ya lo había mencionado anteriormente. La diferencia entre ambos es que en el hurto únicamente se afecta el patrimonio de la víctima y en el robo se afecta tanto el patrimonio como otros bienes jurídicos tutelados, entre los que se encuentran la vida, la integridad física o la libertad incluso de una persona. Por esta razón, el hurto simple se sanciona con una pena de entre 1 a 6 años de prisión, mientras que el robo simple se sanciona con una pena no menor de 3 años a 12 años, la cual puede ir cambiando, puede ampliarse mucho más, como por ejemplo a la cadena perpetua, si se diera el caso de un robo agravado o de algo mucho mayor. Por ejemplo, si se diera el caso de que una persona durante que se está cometiendo el delito llega a morir, o sea, realmente muy afectada en cuanto a su condición física o incluso mental. Así, el delito de hurto simple se configura cuando para obtener un recurso ajeno, una persona se apodera ilegítimamente de un bien parcial o totalmente ajeno, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, sin que normalmente la víctima se dé cuenta de dicha sustracción. Para que exista hurto, el valor del bien sustraído no importa el monto, aunque sea un monto muy pequeño o muy grande. Simplemente tiene que pertenecerle a una persona ajena a la que se le sustraiga. Por su parte, el delito de robo se comete cuando una persona se apodera ilegítimamente de un bien parcial o totalmente ajeno, sustraído de un lugar en que se encuentra. Pero a diferencia del hurto, en el robo se emplea violencia o se amenaza, creando un peligro inminente para su vida y su integridad. Por ejemplo, existirá un robo cuando un sujeto empuja a su víctima para arrebatarle un teléfono móvil y se lanza a correr. En este caso, en la medida que no solo se afecta el patrimonio de la víctima, sino que también su integridad física, es irrelevante el costo o el valor de lo robado. Entonces, sí existe robo. Así, aunque hayan sido 10 centavos los que se obtengan ilícitamente utilizando violencia o la fuerza. Vamos a ejemplificar un poquito más estos dos temas. Por ejemplo, diremos que se cometió el delito de robo cuando un ladrón forza la llave o la chapa de una puerta para ingresar a dicha vivienda
y posteriormente robarse o tomar artículos que se encuentran dentro del hogar. En cambio, se comete el delito del hurto cuando el ladrón casualmente iba pasando por ahí, vio la puerta abierta, entró, tomó algo y se salió, sin ningún tipo de forcejeo. Con esto quiero ejemplificar que para que sea un robo necesita haber agresión, violencia, amenazas, a diferencia del hurto, que solo debe ser sustituido o constituye tomar algo sin autorización del otro, sin que éste se entere. Estos delitos aparecen regulados en el Código Penal guatemalteco, en su artículo 246. Hurto. Quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Asimismo, en los artículos posteriores hay otras clasificaciones de hurto. Por ejemplo, el 247, hurto agravado. Se comete el hurto agravado al existir un abuso de confianza. El 248, hurto de uso. Consiste en sustraer una cosa mueble ajena sin que exista una intención de apropiación. Es decir, tomo algo y luego lo dejo de nuevo. El 249, hurto de fluidos. Quien ilícitamente sustrajera energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro, comete el delito de fluidos. Es decir, si lo sustrae de una fuente ajena. El 250, hurto impropio. Con esto nos referimos al dueño de una cosa mueble, por ejemplo, que le sustrajera de quien lo tenga ilegítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero, será sancionado con una multa de 100 a 2,000 quetzales. Posteriormente, en el capítulo 2, también nos aparecen el delito de robo. En su artículo 251, el robo. Quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posteriormente a la aprehensión, tomare cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 3 a 12 años. Así sucesivamente, en los siguientes artículos aparecen el 252, el robo agravado. En el artículo 253, el robo de uso. En el 254, el robo de fluidos. En el artículo 255 aparece el robo impropio. Y en el artículo 255 bis de los hechos acrílegos. Los artículos de robo mencionados con anterioridad hacen referencia exactamente a lo mismo que los artículos del hurto. Simplemente en estos se emplea el actuar de la persona o se agrega el actuar, la acción cometida, la violencia o la agresión con la que se lleva a cabo el hecho. Muy bien, esta ha sido mi participación, esperando que los dos temas hayan quedado bien definidos, bastante claros, sobre todo diferenciados uno del otro. Los dejo con mis demás compañeros que procederán a explicarles un poquito más sobre el tema de los delitos contra el patrimonio.